Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio, más de 30 estaciones, frecuencia modulada, pues en todo México y el sur de Estados Unidos. Y además usted puede escuchar esta información en todas las plataformas de podcast, en el canal de YouTube, información que además, pues, de verdad siempre traemos temas muy interesantes, así que lo invito a que nos escuche de manera retroactiva. Y cómo nos encuentra en todos lados, nos encuentra como Vive Rent y la página web, por supuesto, www.viverent.com. Me acompañan mis queridos socios coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, y pues siempre juntos traemos este programa para usted con el objetivo de compartirle todos los hacks, toda la data, toda la información para que usted pueda vivir de las rentas. Oiga, y hablando de vivir de las rentas, tenemos pues justo un lanzamiento para el mes de noviembre que va a estar increíble y que por supuesto busca que usted pueda vivir de las rentas invirtiendo desde 430,000 pesos. Así que lo invito a que se dé una vuelta y se registre, pero también que conozca todos los productos que tenemos en www.viverent.com. Hemos democratizado las inversiones y usted puede ser dueño de un inmueble desde 430,000 pesos, pero sobre todo empezar a vivir de las rentas. O sea, usted invierte este mes y a partir del siguiente mes ya está empezando a cobrar rentas con edificios que son concebidos. Tenemos ya, inauguramos el mes pasado nuestro edificio número 28 en México, pero también tenemos en España, en Estados Unidos, pero edificios que se conciben, se conceptualizan desde la construcción, desde el inicio, para que sean, pues, hacedores de rentas, para que usted pueda vivir de las rentas. Así de que dése una vuelta a la página para que sepa más, pide una cita, www.viverent.com, y en las redes sociales igualmente, Vive Rent, así nos encuentra en todos lados. Y bueno, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, hoy traemos un tema, como siempre, muy interesante y muy controversial, esta nueva normativa de rentas vacacionales en la Ciudad de México que se propone y que, pues, de entrada, reitero, pues es absurda. Ya hay asociaciones civiles, asociaciones de anfitriones, así se denomina a quienes rentan sus propiedades por Airbnb, pues que están en contra de esta medida absurda. Fíjese usted, la propuesta, la iniciativa de ley que ya está, por cierto, aprobada, estos cambios a la ley de turismo de la Ciudad de México establecen primero la creación de un padrón de anfitriones, que eso está bien. Y bueno, pues Airbnb simplemente lo podría compartir. Eso no está mal, con el objetivo de verificar de manera administrativa, pues que este Instituto INVEA de la Ciudad de México pueda revisar quiénes son los anfitriones. Eso está bien. Pero lo que no está bien y en lo que creo que es una medida absurda, porque se supone que el objetivo de esta medida es, fíjese usted, así lo dice la iniciativa, abaratar, bajar los precios de las rentas en la Ciudad de México, pero resulta ser que pues limita a los anfitriones a que pues solamente renten sus propiedades el 50% del tiempo. O sea, que la gente, el dueño de una propiedad solamente va a poder rentar por Airbnb cuando pues rente 50% del tiempo, o sea, menos de 160 días al año, 170 por ahí, o menos, y quien rente más, pues no se le va a renovar la posibilidad de rentar. O sea, es absurdo porque primero, pues es un atentado, esto sí es un atentado contra la propiedad privada, porque la propiedad privada establece constitucionalmente que uno puede disponer de su inmueble para rentar, para hacer lo que le plazca cuando le plazca. Y esto pone una limitante y por supuesto que es inconstitucional y van a proceder muchos amparos. Quien vaya a interponer amparos sin duda van a proceder porque desde luego pues es algo absolutamente incongruente y sobre todo inconstitucional contra la Carta Magna de nuestro país. Pero por otro lado, suponiendo que la medida fuera realmente a ser tomada a bien por el mercado, pues
supondría que deberíamos opinar a favor de esta iniciativa, pero la realidad y lo que ha pasado en otros países es que cuando se regula, al contrario, usted lo debe de entender, es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, si hay mayor demanda, porque eso quiere decir que va a haber más demanda de propiedades por Airbnb porque se van a limitar, pues va a aumentar el precio. Va a aumentar el precio quizá a tal grado que pues sea suficiente para los anfitriones rentar el 50% del tiempo. Ahora, es bastante sencillo, pues dejar de usar Airbnb simplemente o plataformas electrónicas porque no está constreñido solamente Airbnb. Es que hay muchas formas en las que las personas le pueden dar la vuelta, pero al final no va a solucionar el problema de vivienda que se tiene en la Ciudad de México, el problema de vivienda que se tiene en el país, no va a bajar los precios de las rentas, al contrario, yo creo que va a hacer algo distinto por esto que le estoy explicando, la ley de la oferta y la demanda, y va a hacer que cuesten más y más las rentas, tanto tradicionales como las rentas a través de plataformas electrónicas. Y esto ya lo han experimentado en otros países, en Berlín, por ejemplo, en Alemania. Y ustedes, Pablo, Eduardo, que son más europeos, tienen información de esto porque de verdad ha sucedido lo contrario, donde se ha propuesto o se ha intentado regular la renta por plataformas vacacionales. Sí, este es un tema polémico, como dices, Luis, que ya donde ya van por delante ciertas ciudades más que países, porque este es un tema que se regula normalmente a nivel municipal, forma parte de la regulación de los reglamentos municipales, que son los que regulan licencias de apertura de hoteles y de actividades económicas, etcétera. Por ahí va un poco el control que normalmente se ejerce sobre las rentas vacacionales. Las primeras ciudades que empezaron a controlar esto fueron París, San Francisco, Barcelona, ciudades, Venecia, en algunos sitios donde digamos, la cantidad, la densidad de departamentos de rentas turísticas, como se suele llamar en estos lugares, es muy alta respecto a la renta tradicional, ¿no? Entonces la población local se siente expulsada y se acusa que las rentas en general, incluso las tradicionales, suben por la competencia con la renta vacacional. Ese es un poco el germen, el origen, y ha habido varios intentos, también en Nueva York, de regularlo. Yo el otro día he hablado con gente en San Francisco, en Nueva York, cómo realmente funciona, y me dicen que realmente lo que ha hecho la legislación es, como siempre, crear un mercado negro. O sea, al final, como la regulación del alcohol, ¿no? Crear un mercado negro donde pues entra y sale gente. En Barcelona también, socios, nuestros amigos de Barcelona me lo han contado. O sea, entra y sale gente y tú ahí tendrías que estar viendo a ver si es la misma cara que viste el lunes y sigue ahí el viernes o no, es otra persona, o suben con maletas. Entonces es muy difícil al final de regular. Y como dices, Luis, pues lo que hace todas estas medidas que intentan controlar la renta, pues al final lo que hacen es encarecerla, porque lo que hacen es restringir más la oferta. La gente que lo rentaba a lo mejor o que lo tenía para rentar por Airbnb, pues decide venderlo, ¿no? Vender la propiedad o ponerlo como oficina, buscar otro uso que sea compatible con el ingreso que quería tener y no soluciona el tema de poner más vivienda en renta tradicional. Entonces, bueno, pues esta medida, yo creo que lo más restrictivo de la medida, como dice Luis, es el número de noches. Es donde está la polémica. Y, por ejemplo, en Barcelona también hay una restricción parecida. Creo que incluso en alguna ciudad llega a ser solamente 30 noches al año, porque la idea es que tú rentes un espacio donde tú vives, el propietario, la vieja idea de Airbnb y de Uber, por ejemplo, ¿no? Tú tienes tu coche o tu departamento y rentas las noches que no vas a estar ahí. O te vas de vacaciones, como en Europa que hay muchas vacaciones, y ese tiempo pues se lo rentas a otra persona. Entonces quieren que vuelva a ese uso original. Pero bueno, pues en México, como tú ya dijiste, Luis, se ve muy difícil que se pueda lograr ese control. Y también la industria hotelera hace mucha presión, esto lo hemos visto en Quintana Roo, hace presión porque dice, bueno, pues si yo estoy pagando mis licencias, mis impuestos, tengo que cumplir con todas estas normativas antiincendios y demás de personal. Pero claro, un hotel al final pues está abierto a la calle, puede recibir a alguien que entre ahí directamente a última hora de la noche, mientras que en una renta de un departamento no suele ser común esto, sino que es todo preacordado. Entonces, bueno, pues yo creo que la parte, como dices, de que haya un padrón, de que haya una regulación, de que haya cierta inspección de temas de seguridad, etcétera, es buena,
pero esta parte de la restricción en el número de noches, o también hay en la Ciudad de México pusieron que que si el mismo propietario tiene tres o más propiedades, se tiene que inscribir en otro registro, y van un poco por el tema este de los grandes tenedores que hay en España. Pues siguiendo estereotipos donde piensan que simplemente hay fondos de inversión que están abusando de esto. Cuando, por ejemplo, en ViveRent, que alguien podría decir, bueno, pues todas estas propiedades son de ViveRent, pues detrás hay cientos, miles ya inversionistas que están viviendo de las rentas, como dice nuestro nombre, a partir de pequeñas inversiones, ¿no? No es que haya un gran banco atrás. Pero bueno, pues vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona esta ley, pero sí es un balde de agua fría, sobre todo también en algunas zonas donde hay desarrolladores que han hecho edificios pensados para renta vacacional. Y en el fondo esto, Eduardo, pues también impulsa a que los desarrolladores sean más imaginativos, ¿no? En lugar de hacer un edificio de departamentos tradicional y decirle al asesor inmobiliario que lo puede rentar por Airbnb y tener más renta, pues desde el principio concibe el edificio para una renta vacacional, a lo mejor con un tipo de licencia como la renta estacional, que esta que hemos tenido, renta temporal, que es con la licencia que nos han dado los La Paz. Sí, a eso va la reforma, justo, Pablo, Eduardo, a eso va, a que pues quien quiera pueda sacar una licencia ya para rentar todos los días, que tampoco está mal, pero al final, imagínate ese tipo de reformas sin un análisis previo al vapor y que se hiciera en un lugar como, no sé, un lugar turístico en donde todo es Airbnb, pues sí sería un problema. Es que socios, hay cosas sin sentido. Yo también me preocupa mucho este tipo de regulaciones. Sabemos lo que es incidir en el mercado y en la oferta y la demanda. Y es que en la Ciudad de México, más del 9.1% del Producto Interno Bruto capitalino proviene del turismo. Y de los empleos, más del 14% directos e indirectos. Entonces, es como darse un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque al final, como decía Pablo, pues es presión de un monopolio que a lo mejor son los hoteles, que eso sí son los grandes capitales, y este tipo de alternativas que permite a pequeños Esos sí son inversionistas. los grandes tenedores, correcto. Exacto. Pequeños inversionistas entrar a contribuir a todo ese ecosistema turístico y aumentar sus rentabilidades, pues los empiezas a bloquear, ¿no? Y entonces quieren tapar el sol con un dedo porque ahora hacen una alianza en la capital para nombrar, aliarse con Airbnb y la UNESCO para que sea una de las 20 capitales para los nómadas digitales y abierta y tal. Pero ¿cómo puede ser así si te limitan a que en esos espacios pues solo pueden rentarse 250 días al año? Entonces, pues ahí hay un contrasentido absoluto. Y no está pasando nada más en Ciudad de México, ¿no? En Quintana Roo empiezan a pedir ahorita a nivel de un registro que esté registrado, como que si vas a rentar en Airbnb, pero al final lo que hemos visto, socios, es que van poniendo estas pseudo regulaciones o pseudo licencias, son casi un mecanismo de derecho de piso del lado de las autoridades, y no algo que vaya tendiendo a mejorar nada, ¿no? O sea, Claro, es solo para sacar no tiene más más que lana. leer el instituto este de vigilancia que va a vigilar. Yo en cuanto lo leí dije, no, pues otra policía de tránsito que va a buscar a ver qué luz tiene rota para llevarse el coche. Entonces sí es O indignante. para la multita o para la ayudita. Que ahí acaba todo, ahí acaba todo y bueno, de verdad es muy triste ver porque podríamos hablar de muchos ejemplos concretos de muchos organismos gubernamentales que la verdad es que lo único que hacen es sacar propinas, ¿no? Creo que ese es su enfoque principal, y mientras más herramientas, mientras más dientes les dan los legisladores, pues simplemente se vuelven peores, ¿no? Se vuelven persecutores. Entonces, híjole, ojalá que esté, digo, yo estoy opinando muy
por encima, ¿no? Habría que leer en texto qué es lo que están proponiendo, pero lo que parece ser es que solo están como futureando, diciendo, bueno, vamos a tener este registro para después ver cómo vamos escalándolo y ahí es donde la cosa puede tener sesgos políticos, sesgos de grupos, sesgos como siempre ocurren aquí y eso es lo preocupante. Pero yo creo, y este es un mensaje de esperanza, creo que la población civil, la gente que está trabajando desde sus pequeñas trincheras, siendo creativos, tratando de hacer sus propiedades más rentables o participando en estructuras que les permiten invertir desde poco dinero, pero sí beneficiarse de este mundo inmobiliario, pues decirles a todos que somos más creativos que las reglamentaciones, es decir, el co-living sigue siendo una alternativa que aumenta rentabilidad, pero por otro lado mejora las condiciones para justamente estos nómadas digitales donde se les proporcionan por rentas accesibles en lugares extraordinarios, amenidades extraordinarias, experiencias extraordinarias y al final vamos a ir encontrando como sociedad estos caminos para seguir progresando dentro de un crecimiento legal, pero sí creativo y que no dependa de estas regulaciones absurdas del gobierno, ¿no? Correcto, cheque qué estilo tenemos en viverrent.com, porque al final, pues Airbnb no lo es todo y de hecho no es tan bueno. Digo, yo siempre hablo del apalancamiento a través de Airbnb, pero yo siempre he creído que Airbnb, ya hablando de negocios, pues es un showroom en el que usted pues va captando clientes y como anfitrión, los que son anfitriones y nos están escuchando, saben que ya luego los clientes le hablan directo, entonces no está tan mal, digo, al final es absurda esta ley, pero pues hay muchos esquemas para apalancarse de Airbnb, usarlo, eh, pero, y a lo mejor usarlo para esas noches, yo para empezar, si fuera o tuviera propiedades aquí, bueno, no me preocuparía tanto, usaría Airbnb para esas noches caras, para esas épocas en las que usted sabe, los puentes, o donde más sabemos que llega la gente a Ciudad de México, bueno, pues ahí usaría Airbnb y el resto de noches no tan demandadas, pues obviamente buscaría, hay tantos mecanismos, ahí está Marketplace, ahí está tener su propia página, lo que siempre hemos planteado en el modelo de negocio, no solamente quedarte con las plataformas electrónicas, sino tener tu propia página web, pero también tu página en redes sociales, crear esa fama con los usuarios y al final también el usuario va a entender esto y va a entender que no hay solamente Airbnb o Booking.com, entenderá que hay plataformas, pero más que plataformas, grupos, ¿no? Grupos alternos que se van a crear, que ya se están creando. Entonces somos muy creativos y sin duda, pues yo creo que por eso es ahí donde me parece absurda la ley, ¿no? Porque al final las personas van a encontrar cómo darle la vuelta. Y ahí lo decías Eduardo Aguilera de manera extraordinaria. El co-living, yo me quitaría de problemas y rentaría mi propiedad por co-living y además rentas mensuales. En fin, es que hay tantas formas, no es para preocuparse. Si hay que levantar la voz, si hay que quejarse porque atenta contra la propiedad privada, pero realmente pues es algo superable y al final creo que no va a dar el resultado porque va a encarecerse el costo de la noche. Los hoteleros pues no van a tener tampoco beneficios porque son mercados, ya está probado, son mercados distintos. Un nómada digital no va a buscar jamás un hotel, no va a ir jamás a buscar un hotel. Ese turismo que viene a la Ciudad de México es un turismo de mediano plazo. El turista que viene por 2 noches sí se va a un hotel, sí, pero el turista de mediano plazo no busca en hoteles, ni va a buscar Pablo Mateos Eduardo Aguilera. Sí, exacto. Y me recordaste, Luis, cuando yo inicié en bienes raíces con el co-living, yo ya tenía un Airbnb, hice un estudio de mercado, lo tenía en una zona del lago de Chapala y quería hacer otro en el centro de Guadalajara y hice un estudio de mercado y no me convencía porque había demasiada competencia, porque los precios y después empezaron a salir la ley de plataformas. Entonces fue cuando busqué el co-living, o sea, porque dije, no, aquí el problema de rentar
menos de 30 noches. Recuerden que en Estados Unidos también es como el parteaguas. 30 noches es lo que es. Menos de 30 noches se considera hotelero. Más de 30 noches ya es una estancia media y largo plazo. Entonces, esa es otra estrategia, ¿no? Rentar por meses y te quitas todos estos problemas. Entonces, pues en parte a lo mejor también nos puede beneficiar este tipo de iniciativas. Pero bueno, totalmente de acuerdo contigo, Luis, que hay que combatirlo con todos los argumentos, porque además hay mucha gente pues que vive de esto, ¿no? Esto es también su sistema de pensión. El Estado no está dando pensiones, pues yo compré un departamento o dos para rentarlo y de aquí vivo. Adelante, Eduardo. Pues nada, aunque no nos guste, pues toca informar. Yo creo que ese es nuestro papel, informar a la población de las cosas correctamente, cómo se hacen, de las alternativas, también a las autoridades, estos foros que has planteado, Pablo, en donde tenemos que reeducar, tenemos que hacer que las regulaciones también vayan evolucionando hacia el futuro. Ya hablábamos de los espacios, de las construcciones, de las licencias. Creo que al final sí siempre tiene que haber un diálogo entre empresa y el gobierno y la población en general, y juntos construyendo, pues eso, mejores ciudades, mejores espacios para vivir, porque pues eso se supone que es lo que queremos todos, ¿no? Un país y bueno, un mundo en progreso, y así como Viverrent, que lo que queremos es construir la comunidad de crecimiento financiero más grande del mundo, dando, horizontalizando el conocimiento, haciendo que todos entiendan, que cambien el chip, que entiendan que los bienes raíces es el camino más rápido para alcanzar esa libertad financiera, que estos Y ya no sistemas por Airbnb. de ahorro a 30 años no te van a llevar a ningún lugar, que no estés esperando el retiro. Tienes que tomar Denis, se nos acaba el acción. tiempo, Tienes que pero tomar acción ahora y invertir en Viverrent. Desde 400,000 pesos hay oportunidades extraordinarias, Luis. Y si quieres saber más, pues, ¿dónde nos encuentran, queridos socios, en redes sociales? a mí como Pablo, maestro de las rentas, y a todos como Viverrent. Y Eduardo.Viverrent y el mismísimo Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Correcto, gracias. Así en todas las redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, pero sobre todo suscríbase a este programa en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Music o Apple Podcast. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Viverrent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos, esto es Viverrent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia El Heraldo Radio. Más de 30 estaciones en todo México y el sur de los Estados Unidos por frecuencia modulada. Y además, pues bueno, usted puede escuchar este programa también a través de todas las plataformas, a través de Spotify, YouTube. Suscríbase, por favor. Nos encuentra como Viverrent y la página web www.viverrent.com. El objetivo de este programa, pues siempre conducido por Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor, el objetivo es traerle toda la data, todos los hacks, toda la información para que usted pueda vivir de las rentas, entendiendo que los inmuebles son un negocio, puede ser un mal negocio. Seguramente usted que me escucha dice, híjole, pues cuál buen negocio si siempre me está sacando dinero. Ese no es negocio. El que es negocio es el que le da dinero todos los meses, y de eso hablamos en este programa. Y hoy justo traemos este tema muy, muy interesante, que es pues el tema de las casas prefabricadas, velocidad y certeza, ventajas y desventajas, y pues justo el mundo inmobiliario está a una velocidad tremenda. El otro día veía, queridos socios, Pablo, Eduardo, pues como en China se hace un edificio en un día, una carretera en 10 días, gracias a la tecnología y gracias a estos elementos prefabricados. En México ya se venden casas completamente hechas que usted puede pedir y llegan a su domicilio, se instalan en cuestión de minutos, pero lo que ya está vendiendo Amazon, por ejemplo, en Estados Unidos,
es además una casa que viene amueblada, equipada, lista para conectarse, literal se conecta, me recuerda a los RV Parks, socios, las casas rodantes como las conocemos, que llegan y se instalan, pues así las casas que ya vende Amazon, además por precios como $19,000. Y yo desde principio de año que estaba en Hong Kong y ahora mismo aquí en Japón, veo las casas pues futuristas que valen 35,000 dólares, que claro, tiene que llevar un tráiler, etcétera, pero estas de Amazon me parecen sorprendentes porque se entregan literal en una caja. Amazon la entrega en tu patio y tú la puedes empezar a usar, pero imagínate las posibilidades y empezar a rentar inmediatamente. Hay propuestas ya también, bueno, no propuestas, técnicas como los contenedores. Ahí Eduardo Aguilera tiene mucho más información, que es el curioso, el experto en modelos de construcción. Hemos construido edificios también con moldes, por ejemplo, uno de nuestros edificios en Puebla, en tiempo récord. Pero esto ha evolucionado. Yo creo que este edificio que construimos en Puebla hace 3 a 4 años, pues hoy ya quedó obsoleto, a pesar de que en ese tiempo fue una maravilla y lo seguimos presumiendo. Pero es que es increíble, increíble cómo ya la casa hecha puede llegarle a usted en un tráiler, en simplemente ponerla en su patio y empezar a operarla. Las ventajas, pues es eso, ¿no? Yo siempre he dicho time is money, y en todos los negocios inmobiliarios el tiempo es dinero, y es una gran ventaja poder tener una casa totalmente hecha. Ya hay fraccionamientos que se han inaugurado en algunos países del mundo con casas prefabricadas. Es una maravilla, es el futuro, cabañas turísticas, el glamping, ya le decía yo, los contenedores, pero se ha ido cada vez más, y las propias casas famosas de Elon Musk, que él, por cierto, vive en una, ahí en Boca Ratón, en donde están las instalaciones de SpaceX, pero es increíble que además tengan propiedades termoacústicas, pero como le digo, ya que vengan listas, y esta que vende Amazon me encantó, Pablo Eduardo, porque ya viene amueblada, o sea, ya no tengo nada que hacer, simple y sencillamente comprar varias en mi terreno, ponerlas a rentar. ¿Ventaja o desventaja? ¿Cómo lo ven, queridos socios? A ver, pues aquí prefiero que empiece Eduardo, que es el experto en construcciones móviles y sueña con tener su laboratorio Es que sí. de Legos. Debo confesar que no, sé que no es solo mi sueño, creo que muchos que nos dedicamos al desarrollo inmobiliario hemos soñado poder tener una fábrica o poder pedir una casa por Amazon, ¿no? O sea, era algo genial, ¿no? Pensar en ahorrarte todo el proceso, sobre todo en tiempo, en cualquier criterio que pueda pasar en una obra, trabajadores, errores de obra, Eso, o sea, el no tener que lidiar con el arquitecto, licencias, con el un herrero, montón de con... cosas. Increíble. El tiempo es oro, de verdad. Yo pagaría, no importa lo que costara por tal de tener una casa de manera inmediata o en unos días en el terreno. Y eso va a estandarizar y va a evolucionar. También es un proceso de adaptación de la sociedad y de los compradores, ¿no? No es lo mismo casas que quieras tener para renta que a lo mejor casas que quieras tener para venta, ¿no? Puede ser que haya todavía un límite que seguramente es un límite mental con respecto a los posibles compradores, con respecto a la durabilidad, con respecto a otras cosas, pero es impresionante. Los materiales de los que se están utilizando son materiales térmicos, acústicos, durables, cero mantenimiento. La verdad es que tienen muchas, muchas ventajas. Pero, pues, tú dices, bueno, voy en mi patio, lo pongo y la verdad es que ni quien te pueda decir algo, ¿no? O sea, no puede venir una autoridad y te diga, oye, ¿y la licencia de construcción? ¿Cuál construcción? ¿No? Es una casa móvil. O sea, en el momento que quiera la subo a un tráiler y me la vuelvo a llevar a cualquier otro lado. Entonces, hablando de ese tipo de regulaciones, pues podrías tener por una temporada, ¿no? Imagínate que vas a invitar una temporada a tus amigos y no tienen dónde quedarse, traes una casa a tu patio y ya tienen una casa armada.
Entonces, la verdad es que hay una gran oportunidad y como siempre hay un espacio de oportunidad. ¿Por qué? Porque entonces empieza a popularizarse y entonces vienen las autoridades a tratar de regular. Ya los veo dentro de unos 5 o 10 años diciendo, ah, no, pero es que las casas de Amazon o las casas prefabricadas tienen otro tipo de regulación y tienes que registrar tus casas en no sé qué para cobrarte un impuesto de no sé qué. Pero Las casas de mientras Viverrent, que habrá seguramente en 5 o 10 años, habrá casas Viverrent. es correcto, no, no, bueno, en nuestro propio proyecto de Bacalar, bueno, sin ir tan lejos, no sé si lo puedo comentar, socios, pero estos experimentos que queremos hacer en Estados Unidos, en donde la misma regulación por densidad nos permite poner varias casas en un mismo terreno, pero evidentemente una casa prefabricada tiene un tema de economía y de tiempo, pues con un performance mucho mejor con el enfoque que nosotros tenemos, que es el enfoque para rentas. Entonces, Estados Unidos, que ya tiene más tiempo en este tipo de construcción, sí tiene algunas regulaciones, y no sé si se acuerdan, socios, cómo había regulaciones diferentes, porque cuando tú pones una casa, sea móvil o lo que sea en Estados Unidos, hay una inspección, ¿no? Por seguridad, por, por temas Y por de. tema, o sea, si es vivienda, tiene que pasar código de vivienda, o sea, que ahí puede dormir y respirar una persona. Es correcto. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Ah, pues que sea móvil. ¿Y cómo determinas que una casa sea móvil? Ah, pues si tiene llantas. Ok. Entonces, si tiene llantas, ya esa regulación ya no aplica. Entonces, ¿se acuerdan Ah, con sí, 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 nuestros sí. socios y Aplica, amigos? aplica la regulación del Departamento de Vehículos. Claro, ya no aplica DMV. la de casas. Tiene una placa. Entonces, básicamente pones una casa móvil, le pones un eje y le pones llantitas, y entonces ya no aplica la regulación de casas, sino la aplica la regulación de vehículos. Es muy chistoso cómo puedes ir jugando con este tipo de regulaciones. No por querer saltártelas, sino porque a veces son absurdas, ¿no? A veces, a lo mejor sí te dejan tener 10 casas móviles en tu lote, pero si son casas sin llantitas, solo te dejan dos, ¿no? Entonces, bueno, pues la rentabilidad va a ser muy diferente si tienes 10 a 2. Entonces, siempre tienes que estar jugando, entender muy bien las regulaciones, pero definitivamente, socios, creo que es el futuro. Creo que eso verdaderamente va a venir a solucionar el problema de la vivienda en el mundo, la va a abaratar. Creo que es un proceso de justicia social también, o sea, que cada quien pueda tener una casa y que en lugar de que los precios cada vez sean más inaccesibles, los precios se vuelven cada vez más accesibles, porque al ser una producción en serie, los costos van bajando. Es como ha sucedido con los carros o como sucede con las computadoras o como sucede con cualquier nueva tecnología o cualquier nuevo producto que sale conforme se masifica, el precio baja y creo que eso es una gran noticia para todo el mundo en todo sentido, ¿no? No sé qué opinas, Pablo. Sí, no, me encanta este análisis y esta tendencia y además yo creo que confluyen ahora mismo ya muchísimos movimientos en torno a lo que se puede llamar como casas prefabricadas, casas móviles, también hay todo un movimiento que se llama tiny houses, precisamente que todo al final emana del problema de la vivienda, el déficit de la vivienda que hemos hablado mucho en este programa, en todo el mundo y en todos los países occidentales. Entonces, hay que buscar soluciones por todos lados, ¿no? Ya hemos hablado en este programa muchos de los aspectos que contribuyen a este déficit, desde el precio del suelo, el precio de los materiales, la construcción, la regulación, el tema financiero, el tiempo. Todo esto al final confluye para encarecer la vivienda. Pero está este otro lado, el que hace que el real estate sea único. Cada edificio, cada lote es único, no hay dos iguales. Incluso estas calles que son todas iguales, pues hay alguna historia, hay algún tema legal o algún tema de mantenimiento o de que no pagó impuestos el anterior propietario, etcétera. Siempre hay algo distinto en una casa respecto a la de al lado o en una propiedad. Entonces esto hace que al final sea un producto artesanal, como ya hemos dicho muchas veces, como la diferencia entre lo que acabas de decir, ¿no? Los coches hechos en fábrica
Henry Ford inventó el modelo T y la fabricación en serie, y a partir de ahí se hicieron muchísimas cosas industriales que se abarataron. Y lo mismo esto falta en la vivienda. Ha habido muchos esfuerzos desde la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo que hacer un esfuerzo de reconstrucción en toda Europa. En la Unión Soviética también, todos los países del bloque soviético que construyeron casas prefabricadas y en masa. O sea, no se ha resuelto bien porque a veces la calidad no era buena, porque era dirigido por el Estado o porque todas las casas son iguales. Pero en el fondo, pues yo creo que esto es la única manera en la que va a poder hacerse asequible la vivienda, la fabricación en serie, en fábrica. Hay varias iniciativas. Hay una empresa que se llama Boxable, donde también está involucrado Elon Musk, y que tiene unas casas que ya pasan el código de todo Estados Unidos. Entonces tú la compras y la puedes poner donde sea porque ya pasó el código. O sea, ese código te viene de fábrica, nunca mejor dicho. En lugar de que tenga que venir un inspector local y te saque todas esas, como lo que decíamos en el bloque anterior del policía de tránsito, ¿no? Te saque todas las excepciones y busque ver cómo te ponen la zancadilla para que no puedas hacer la casa o la obra. Y esto también al final va a quitar mucho poder a todas esas mafias locales. Aquí estoy hablando también por Estados Unidos, o sea, donde hay miles de regulaciones, estas que estaban mencionando, Eduardo. Bueno, en otra nota aquí, esta semana que entra ya son las elecciones en Estados Unidos, veremos cuál es el resultado. Hay muchas opiniones por un lado y por otro, pero hay una cosa que me gusta del programa de Trump, que es, si lo cumple, es esto de que va a meter a Elon Musk como una especie de ministro de la reducción de los trámites. Elon Musk ha mencionado miles y miles de trámites absurdos que le toca pasar con sus empresas. Entonces, este tema, por ejemplo, de la vivienda, podría haber una gran liberalización, porque si bien obviamente sí tiene que haber unos controles mínimos de calidad, pero en muchísimos lugares pues se han pasado, ¿no? Y al final lo que hace esto es que ¿te acuerdas, Eduardo? Nos contaba alguien en Estados Unidos, estás construyendo, terminas la parte eléctrica y tiene que venir alguien a certificar que toda la electricidad está bien hecha. Que luego el otro, o sea, en lugar de confiar en los profesionales, ¿no? Tú podrías emplear a un eléctrico que ya tenga su licencia. Entonces todo eso va añadiendo costos, tiempos, retrabajos y hace que se encarezca todo. Si eso lo puedes hacer en fábrica, empaquetarlo y simplemente ponerlo, pues es un gran futuro, ¿no? Yo creo que también culturalmente cambiará la mentalidad, porque a veces no nos gusta vivir en algo prefabricado, igual que no nos gusta comer, no sé, comida prefabricada, pero frente a todas estas ventajas en precio, en renta, en movilidad, incluso hasta te lo puedes llevar a otro sitio. Yo creo que este futuro de las casas prefabricadas está aquí para quedarse, y nos toca en ViveRent tropicalizar todas estas ideas y traer soluciones y adaptarlas al mundo de las rentas, ¿no? Que también es otro submundo en el que hay muchas oportunidades. Me encanta este tema. Ojalá podamos hacer pronto un foro de debate sobre el tema. Increíble. Además, imagínate que se puedan apilar, Pablo, Eduardo, y a ver, yo creo que este sueño, recuerdo cuando empecé a dar cursos, entrenamientos en bienes raíces y sobre todo a escuchar a las personas después de conferencias y tal, la gente decía, es que cómo me muevo, literal. Una vez me decía una persona, es que cómo me muevo, me ofrecieron un buen trabajo en, no sé, en Tijuana y viví en Guadalajara, cómo me muevo si compré mi casa, cómo me la llevo, o sea, porque es ese arraigo cultural que tenemos, ¿no? Bueno, ahora me gustaría contactarlo y decirle, oye, pues ya te puedes llevar tu casa, ya existen las casas móviles, llévatela a tu nuevo centro de trabajo, que es un absurdo, por supuesto, pero es como viven algunos en un RV park, en una casa móvil. Pues llevan años, hay personas que llevan años viviendo en su RV y con este estilo de vida. Por supuesto es un estilo de vida, pero estas casas prefabricadas pues no se pueden mover tan fácil. Digo, al final sí se pueden mover, pero a lo que voy es que tienen un mundo de posibilidades, y si encima pues son estos legos que hemos soñado toda la vida los desarrolladores, en los que se pueden ir apilando. Imagínate un inversionista que tiene un terreno y quiere empezar a vivir de las rentas y puede poner una o dos casitas de estas y luego junta y pone otras dos y así puede hacer no sé cuántos niveles, 4 o 5 por lo menos. Y me parece algo extraordinario. Las de Elon Musk, por ejemplo, dicen que como los Tesla pueden resistir las inclemencias del clima, pero también pueden resistir incluso, no sé, una bomba, etcétera, ¿no? Según dicen los fabricantes. Y pues a lo mejor no pensemos en hacer casas para resistir bombas, pero sí para resistir las inclemencias
del clima, que cada vez el cambio climático pues nos sorprende más con lo que sucede. Por cierto, ahora vemos esta semana a Valencia, España, inundado. Confirmamos ya que nuestros edificios en España, nuestras oficinas, nuestros colaboradores, todo bien. Pero es increíble, ¿no? Una ciudad que tiene 300 días de sol al año. Entonces, pues tener tú una casa que por lo menos sepas que no se va a inundar, aunque vivas en una zona que no se suele inundar, pues cada vez está más complicado, ¿no? Entonces, estas propiedades termoacústicas que tenemos en este tipo de casas, que son una cápsula, ¿no? Porque no se escucha el ruido. Les contaba yo aquí en Japón, por ejemplo, que me encuentro esta semana aquí en este país, pues los hoteles, los departamentos tienen, pero muchísimo este tema de los vidrios y no se escuchan las pisadas, no escuchan las paredes, gracias a toda esta tecnología, porque claro que la tabla roca, claro que las divisiones, no precisamente la tabla roca, sino los elementos constructivos que pueden ser ladrillos, pues tienen todas estas propiedades, ¿no? Por cierto, aquí incluso también antisísmicas por un país en el que tiembla mucho más que en México y que es pues tan común, sismos fuertes, pero no se cae nada por estas técnicas constructivas. Entonces, pensar en una casa prefabricada que te quite todas estas preocupaciones del clima, de los sismos, de lo acústico y que de paso sea sustentable, creo que es algo que va a ser un hit, socios, y que pues está a la vuelta de la esquina, ya existe. Y fíjate, voy a repetir el precio de esta casa de Amazon que ya se vende en Estados Unidos, $19,000. Es que me parece un precio bueno, bonito y barato, como decimos en México, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Que está al alcance, o sea, imagínate que tienes ahí a la suegra o tú te quieres ir a vivir con la suegra, bueno, pues te compras una de estas casas y simplemente te vas al patio y es mucho más barato que rentar, ¿no? Es que eso es lo que hacen muchos jóvenes, o sea, no pueden comprar casa, entonces buscan un patio, una parte del jardín de sus padres, sus abuelos y tal, y bueno, construyen un tiny home o ahora estarían comprando estas casas. Y a veces, Luis, Eduardo, no sé si han visto estos recortes de prensa antiguos donde podías comprar una casa en Woolworths o en uno de esos grandes almacenes de principio del siglo XX y viene la casa ahí anunciada, ¿no? Y la compra, bueno, eran de madera, claro, las tenías que armar. Pero es algo que ya ha existido, ¿no? En Estados Unidos. Hace 100 años. Pueden mover. Sí, y venía el precio ahí, ya no me acuerdo cuánto era, pero puesto en dólares de hoy, era todavía más barato que esos 19,000. Y era una manera, pues, tener tu propia casa y movértela o incluso vendérsela a otro, independiente del suelo. Entonces sí, yo creo que esto va a venir y el tema apilable va a hacer que podamos tener edificios pues hasta de 3 alturas con este tipo de módulos. Pues ya hemos visto en esta historia, en esto que hemos ido aprendiendo, muchas técnicas, por ejemplo, el panel zip, que es básicamente madera, ¿no? OSB estructural con hielo seco. Cuéntanos cómo construimos el de Puebla, socio. Permite hasta 6 pisos o bueno, estos moldes que te permiten básicamente tener la estructura de la casa y luego vaciarla con concreto. Y luego ese concreto puede ser aligerado. La verdad es que tantas técnicas hay, tantos materiales, que esto ya es una explosión. Ya no solo casas prefabricadas de China, ¿no? Que esa era la idea que teníamos, que a lo mejor nos limitaba a los conceptos o a los modelos que allá tenían. Ya existen fábricas en México, ya existen fábricas en Estados Unidos que están diseñando, están prefabricando, sí, in situ y luego te llevan la casa, pero ya no estás limitado a formas ni espacios. Entonces, la creatividad va a crecer en estos últimos años. Ya les planteaba el otro día el tema de inflables que luego les pones mortero y que te permiten estructuras impresionantes. Vamos a tener mucho de qué hablar y vamos a tener mucho que experimentar en los próximos años, así que muy emocionantes, socios. Pues entre por favor a www.viverrent.com. Le estoy avisando con anticipación porque luego me reclaman, fíjese, le estoy avisando prácticamente una semana antes o más de una semana antes, porque el próximo 11 de noviembre tenemos un lanzamiento en punto de las 8 de la noche, 11 de noviembre, 8 de la noche hora del centro de México, donde usted va a poder invertir desde 430,000 pesos, 430,000 pesos, porque además en Viverrent hemos democratizado las inversiones inmobiliarias y usted con esta inversión va a poder empezar, va a poder ser dueño de
de una unidad, de una fracción de un departamento, de un edificio, y va a poder empezar a vivir de las rentas inmediatamente. Usted invierte este mes, vamos a poner el ejemplo, invierte usted en noviembre e inmediatamente a partir de diciembre empieza a cobrar rentas. Así de sencillo, no tiene que hacer nada. Hemos creado edificios que son concebidos para vivir de las rentas, pensados en el usuario final, pensados en altas rentabilidades, con la fórmula del maestro, del triángulo de las rentas, del maestro de las rentas que aquí nos escucha. Y bueno, de verdad, lo invito a que se registre, porque luego me regañan y me reclaman. Digo, bueno, pues ya lo estamos avisando por todos lados en las redes sociales. ¿Cómo registrarse? www.viverrent.com, o en las redes sociales pregúntenos, pero repito la página, www.viverrent.com. Gracias, Pablo, gracias, Eduardo, gracias a usted por el favor de su atención. 5 años ya en Vive Rent Radio, muchas gracias. Yo soy Luis Ramírez, nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio, vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.